Imagina, por un instante, que ese murmullo silencioso en tu interior, aquello que llamas yo, ese testigo oculto tras todas tus máscaras fuese en realidad una llave. No una llave común, sino un artefacto olvidado, forjado en las cámaras más profundas del ser, capaz de abrir puertas que la mayoría ni siquiera saben que existen. Y ahora escucha con sinceridad. Solo 1 de cada 100 cruza ese umbral antes de que la vida les borre el rastro, y la gran paradoja es que la cerradura, el velo, todo está y ha estado siempre dentro de ti. Estás dispuesto a detenerte, a mirar hacia el abismo y, quizá, a dar el primer paso hacia lo desconocido, mientras el resto permanece sumido en la hipnosis del día a día. La mayoría apaga la llamada interna, o la confunde con un eco más entre la incesante bulla mundana. Pero permíteme preguntarte, ¿y si ese sutil susurro es, en verdad, el último rescoldo de una antigua sabiduría, dormida en tus venas desde el alba de la humanidad? A menudo creemos que los secretos tienen forma de arcanos empolvados en libros imposibles, que la respuesta yace en lo remoto, lo incognoscible, lo que solo unos pocos elegidos pueden alcanzar. Pero los textos herméticos, custodiados bajo la mirada de Thoth, el maestro del velo y el desvelo, revelan que el misterio no está allá afuera, sino aquí, palpitando como un símbolo vivo en el pecho de cada buscador. Una paradoja. Sí, cuanto más buscas fuera, más te alejas del hogar interno, de ese núcleo inmutable, donde la verdad arde, silenciosa pero incandescente, esperando a ser vista con ojos nuevos. Y, sin embargo, casi todos rechazan esta invitación. El temor al vacío, a la soledad que precede al encuentro consigo mismo. Los hace aferrarse a certezas ajenas, rituales sin alma. Fórmulas aprendidas de memoria pero jamás comprendidas. La hermética voz de Thoth resuena aún, aunque la mayoría permanece ensordecida. Solo quien se atreve a disolver las cadenas de la costumbre, a volcarse de adentro hacia afuera, puede atravesar el espejo y contemplar el rostro desnudo de lo real. He aquí el patrón secreto. Vivimos en un letargo consentido, una repetición mecánica de gestos y pensamientos, una danza hipnótica entre repeticiones y distracciones. Te atreves a hacer lo que la inmensa mayoría evita por miedo o pereza. Te animas a interrumpir el guión preescrito de tus días y preguntar, todavía con asombro, ¿y si lo real es aquello que jamás he nombrado? No tienes que creer nada de lo que digo, porque en la tradición hermética, toda verdad es ajena, prestada, hasta que la experimentas directamente en la carne y la mente. Quisiera, sin embargo, ofrecerte un destello. Hay una puerta, invisible a los ojos, construida con los ladrillos de símbolos que aún fluyen, subrepticios, por la arquitectura de tu cotidianidad. Cada gesto, cada pensamiento, cada respiración es, potencialmente, el vehículo para cruzar de lo trivial a lo sublime. Todo lo que tienes que hacer es detenerte, precisamente cuando tu mente clama por distraerse y escuchar. ¿Qué hay debajo de toda esa avalancha de pensamientos ruidosos? Quiero ser honesto contigo. La gran mayoría, el 99%, nunca sabrá lo que es encender esa antorcha interna. Siguen su desarrollo como hojas arrastradas por el viento de fuerzas que no comprenden. Abrazan costumbres, valores, deseos heredados y, por muy buena intención que tengan, rara vez se preguntan, ¿quién está observando este desfile de imágenes? Desde ese fondo silente. Sin embargo,
A veces sucede algo, una grieta, un destello inesperado en la rutina, como la grieta por donde se filtra la luz en la piedra más sólida. Esa fisura es una invitación, una pregunta disfrazada de incomodidad, de anhelo sin nombre. Aquellos que saben leer los símbolos comprenden que esa punzada de nostalgia, esa intuición de que hay algo más, es un llamado directo a la transformación. Y es, precisamente allí, donde empieza el viaje hermético. Te propongo este enigma. Solo los que se detienen ante el umbral de sus propias sombras pueden comprender la luz que subyace a todo. Puedes sentirlo. Cada célula de tu cuerpo, cada filamento de tus pensamientos está sintonizado sin tu saberlo a una melodía ancestral. La ciencia moderna empieza a descubrir que la memoria del universo descansa, encriptada, en lo más hondo de tu ADN, que la conciencia no es un accidente, sino el gran teatro de la alquimia interna. Pero lo que la ciencia describe apenas roza la superficie. La transmutación verdadera, el despertar espiritual, es el acto supremo de autoconciencia y comienza, invariablemente, con una simple decisión: mirar hacia adentro. Lo que te propongo, en esta travesía, no es creer, sino experimentar, no aceptar, sino verificar, no buscar, sino recordar. Y para eso basta un instante de verdad, un segundo de absoluto coraje existencial. Déjate cuestionar por un momento. ¿Y si Thoth, el dios escriba, no fuese solo un mito, sino un símbolo viviente, esperando ser descifrado en el seno mismo de tu conciencia? ¿Y si todas las tradiciones antiguas convergieran, como ríos bajo la montaña, en la misma fuente de sabiduría primigenia, que hoy permanece olvidada bajo capas de ego, ruido e inercia? Imagina que un solo acto de presencia consciente sea capaz de romper la prisión de lo aparente, de reconstruirte desde lo invisible y lo eterno. La puerta está abierta y sin embargo pocos advierten su existencia. Podrías marcharte ahora, regresar al consuelo de lo conocido, permitir que tu vida siga su curso predecible. Pero si has sentido ese cosquilleo de inquietud, esa nostalgia de infinito, tu viaje ya ha comenzado. Recuerda, solo el 1% trasciende el ciclo de repetición, solo el 1% esculpe, con cada acto de lucidez, el templo sagrado de su propio ser. El otro 99 ni siquiera sospecha que existe una alternativa. Serás tú quien detiene el patrón, quien, por una vez, se atreve a escuchar la voz antigua que desde siempre te ha hablado, incluso cuando tú no sabías escuchar. Piensa en esto antes de seguir. Todos los mitos, todas las enseñanzas secretas, todos los grimorios de la historia, no son más ni menos que mapas hacia ese núcleo intacto, esferas girando alrededor de una sola chispa, la conciencia que se reconoce a sí misma. Thoth, el padre del secreto y la revelación. No vela tanto el misterio como aguarda al buscador sincero que se atreve a mirar en el fondo del espejo y, finalmente, decir: ese que observa, ese soy yo. Así se inicia, siempre y solo, el verdadero viaje hermético. Si estás dispuesto a dar ese paso, sigue leyendo. El resto es silencio, hasta que decidas despertar. Una brisa sutil recorre los pasillos del pensamiento cuando dejamos que la mirada se pose, sin prisa, sobre las preguntas que han habitado la conciencia humana desde tiempos inmemoriales. ¿De dónde surge la vitalidad? Esa misteriosa savia que permite a la vida reiniciarse en cada amanecer. Los sabios de la antigüedad, como Thoth en los albores de Egipto,
Susurraban que todo lo visible es espejo de lo invisible y que el cuerpo, ese templo de arcilla y memoria, contiene más misterios de los que la razón puede abrazar. Si nos sumergimos en la penumbra de la caverna interior, allí, donde la ciencia aún no se atreve a encender su linterna, percibimos que los susurros de la sabiduría hermética no se oponen al rigor de los laboratorios modernos, sino que, bajo la superficie, ambos confluyen como dos afluentes destinados a alimentar el mismo río. Recientemente, en las torres de conocimiento de Harvard, mentes inquietas han destacado la presencia de una molécula singular, la iricina, despertada en el tejido muscular por el movimiento y la intención. Para algunos, un simple hallazgo fisiológico sobre el rejuvenecimiento celular. Para otros, una pista que confirma antiguos saberes. La energía transformadora no es impuesto externo, sino latido que brota desde las raíces más puras del ser. Aquí, el hilo invisible que une nuestros días con la noche primera se revela con nitidez inesperada. ¿Cómo podrían los profetas del antiguo Egipto intuir, en sus manuscritos envueltos en incienso, lo que hoy redescubrimos tras el velo de la bioquímica? La ciencia moderna, tan ávida de certezas, tropieza y se asombra al encontrarse frente a frente con imágenes arquetípicas que sobreviven desde hace milenios. La serpiente que muda la piel, el loto que emerge intacto tras la tormenta, el fénix remontando vuelo desde las cenizas del tiempo. En esta danza entre microcosmos y macrocosmos, el cuerpo humano se descifra como un libro sagrado cuyas páginas hechas de carne, sangre y lucidez encierran códices no escritos por plumas externas, sino inscritos en el silencio atómico. Más allá de la percepción ordinaria, de qué está hecho el impulso que nos renueva, sino de esa música secreta que no retumba en los oídos, sino en la médula de nuestra propia eternidad. Los hermetistas enseñaban que lo que está adentro es igual a lo que está afuera. Y el repicar de esa sentencia resucita en cada latido que nos conecta con la fuente olvidada de la juventud interior. Los dogmas contemporáneos, guiados por la ilusión de que lo nuevo viene inevitablemente del exterior, medicamentos, cosméticos, tecnologías surgidas de vainas metálicas y frascos de luz azul, parecen ignorar la evidencia sensible de su propio pulso. Es un error, decían los alquimistas, buscar en el plomo del mundo lo que solo el oro del ser puede ofrecer. ¿Dónde reside el manantial del rejuvenecimiento? Ese ansiado elixir de la vida buscado por generaciones de buscadores y poetas. La respuesta no está en los laboratorios. Aunque los laboratorios la rozan, no está en los templos de piedra, aunque sus columnas la invocan. Está en la médula de nuestro existir. En ese punto invisible en el que la intención y la biología se encuentran en abrazo ancestral. Despojémonos por un instante del ruido digital y permitamos que la intuición, ese radar antiguo, frecuentemente opacado por el escepticismo moderno, nos conduzca hacia el santuario interior. Imaginemos nuestro cuerpo no como una máquina desgastada, condenada al deterioro, sino como una biblioteca viviente, donde cada célula es un tomo sellado, portador de alquimia y promesa. Los antiguos decían: conócete a ti mismo y conocerás los misterios del universo y de los dioses. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto este mandato, embarrados en la rutina, sin sospechar que dentro de nosotros existe una infraestructura sutil tan vasta como los cielos estrellados, capaz de autorrepararse,
reinventarse y elevarnos sobre las cenizas del tiempo. Es posible que el secreto del renacimiento esté inscripto como un código fuente en nuestro corazón, aguardando la chispa correcta. Una palabra, una intención, un giro de conciencia. ¿Qué acontece en el espacio liminal entre el último suspiro del ayer y la promesa del porvenir? La ciencia, desprovista de dogmas, halla que el movimiento consciente, la respiración atenta, la meditación, esas prácticas relegadas durante siglos al margen de lo aceptable, activan mecanismos enzimáticos que transforman la fatiga en vigor, el desánimo en lucidez. No se trata solo de milagros etéreos, sino de realidades tangibles, aunque aún apenas atisbadas en los umbrales del conocimiento. Thoth, en la penumbra de su templo, delineaba en jeroglíficos la paradoja de la inmortalidad. Decía que la muerte y el renacimiento no son eventos, sino procesos continuos, perpetuos, latentes en el ahora. El fin está incluido en el principio, murmuraba. Y sus discípulos recibían la frase como quien recibe una llave para abrir puertas no materiales. Hoy, la medicina explora la neuroplasticidad, la epigenética, el potencial de restauración de nuestras células y, asombrosamente, encuentra ecos de una sabiduría que jamás se extinguió, solo mutó de forma. El cuerpo es, entonces, un archivo sagrado, almacenando instrucciones que trascienden la trivialidad de la rutina. Cada acción, cada pensamiento, cada emoción tejida en los pasillos internos, modifica ese archivo. ¿No es acaso la alquimia una invitación a reescribir el destino, a transmutar el hastío en esperanza, el desaliento en pasión renovada? Los místicos orientales, en comunión con los hermetistas occidentales, susurran que la verdadera fuente de la juventud no es una substancia externa, sino una frecuencia viva, un estado de conciencia alcanzable. En este reconocimiento surge una paradoja. Cuanto más buscamos fuera, menos hallamos. Cuanto más mergimos en el océano silencioso de nuestro ser, más brotan oasis de claridad y vigor. No hay fórmulas únicas, pues cada quien es portador de su propio código sagrado, de su propio Nilo interior que, al despertar, riega los campos secos del espíritu. Cada instante es una posibilidad de reencuentro. Cada inhalación un retorno al origen donde vida y muerte no pelean, sino que bailan juntas, renovando la substancia del existir. Seremos capaces de escuchar, bajo el estrépito del mundo, la melodía sutil que nos invita a volcarnos hacia adentro. Nos atreveremos a redescubrir nuestra naturaleza divina, tan disimulada tras la trivialidad de lo cotidiano. El desafío está ante cada uno de nosotros: descifrar la geometría sacra que habita nuestra carne, honrar el templo que ocupamos y acceder así al mayor de los tesoros. La autorregeneración luminosa, el manantial secreto al que los antiguos llamaban el nacimiento eterno. Y así, como quien navega entre estrellas y células, comprendemos que renovarse no es don otorgado desde fuera, sino victoria conquistada dentro. En ese umbral donde el saber científico y la intuición ancestral se entrelazan, recreando el milagro de la existencia, una y otra vez, en la danza atemporal del ser. Nada anuncia el verdadero cambio, el giro sutil pero irrevocable, como el símbolo que, emergiendo desde lo más profundo del inconsciente, despliega nuevas rutas de comprensión. Así,
después de atravesar los velos iniciales y descorrer las cortinas que la costumbre tendía sobre el auténtico ser, llega ese instante un punto de inflexión silencioso en el que la percepción se revuelca, sacudida por una revelación que no es ruidosa ni grandilocuente, sino, como enseñaron los sabios herméticos, comparable a la primera chispa que prende la lámpara en el santuario interior. Se manifiesta, entonces, la aparición inesperada de un emisario en los relatos antiguos, a veces llamado Hermes, otras, Thoth, portador del saber esotérico y las claves de la transformación, pero aquí, en el escenario de la carne y la mente moderna, encarnado en una molécula tan mundana como prodigiosa, cuyo nombre resuena como un susurro en los pliegues del cuerpo. Irisina. No es casual que los antiguos dotaron a los mensajeros divinos de atributos dobles: pies alados para cruzar los umbrales invisibles y la facultad de llevar en cada encargo la semilla de un renacimiento. Irisina. En esta danza atemporal de alquimias corporales, revela su presencia no cuando buscamos el vértigo del exceso ni el estancamiento del abandono, sino cuando hallamos ese punto de equilibrio donde toda exigencia se silencia y el movimiento se transmuta en acto de conciencia. Se presenta, entonces, como el ángel mediador cuyo advenimiento depende de la justa medida, el arte olvidado de ajustar la cuerda para que la lira cante, ni tensa al punto de quebrarse, ni floja al punto de resultar muda. En palabras veladas por la metáfora, el cuerpo se convierte en un instrumento, y el alma del practicante, en el afinador que, con oído interno y mirada sutil, aprende a detectar, no la fuerza bruta del músculo o el desaliento del letargo, sino el ritmo sostenido del ejercicio justo, similar al golpe reiterado del cincel egipcio sobre la piedra, modelando durante siglos los jeroglíficos del templo de Luxor. No es la cantidad, sino la calidad de la vibración la que convoca el misterio. Así como Thoth pesaba el corazón en los umbrales del Duat, y las plumas del equilibrio eran más decisivas que todas las fuerzas ciegas. Aquí se intuye que a la biología misma le cuesta abrir sus puertas secretas si falta el balance esencial. De esta forma, cuando la práctica sea física, espiritual o intelectual, abandona los extremos del ansia y la apatía. Comienza a operar la magia real. Igual que el heraldo de los dioses teletransporta mensajes a través de dimensiones, la irisina surge como resultado de esa convergencia única. Ni violencia ni omisión, sino presencia íntegra en la acción. Es el rayo de Hermes, saltando de un plano al siguiente, provocando esos cambios bioquímicos que, sin aspavientos, reescriben la partitura mental y fisiológica, abriendo portales hasta entonces sellados por la rutina. Y el buscador, alguna vez extraviado en la maraña de fórmulas rígidas o de baneos inoperantes, se ve llamado a reenfocar su intención. En este instante, la actividad corporal, correr, danzar, caminar en la penumbra de la tarde o simplemente dejar el cuerpo sumirse en movimientos circulares, constantes como los astros, deja de ser un acto fragmentado para fundirse con la respiración y el pulso internos. Cambia la perspectiva. El ejercicio ya no se mide en dolor, fatiga o resistencia, sino en la capacidad de escuchar el compás íntimo que une lo humano y lo divino, a la manera del monje que repite cánticos a un ritmo preciso hasta que la melodía se torna plegaria y finalmente silencio fecundo.
El movimiento afinado con humildad y devoción revela que la frontera entre lo físico y lo espiritual es siempre ilusoria. No asombra entonces que civilizaciones enteras instituyeran rituales en los que la repetición rítmica, el eco medido y la cadencia exacta servían para invocar fuerzas superiores. Recordemos a los sacerdotes egipcios, cuya marcha cuidadosa, acompasada, nunca precipitada ni perezosa evocaba la constancia de Ra en su barca solar. O a los estoicos que, frente al dolor inútil, recomendaban la templanza, el dominio de uno mismo por encima de la violencia desenfrenada, para acceder a la virtud auténtica, similar a ese punto de equilibrio donde la irisina obra su transmutación. Se trata, en definitiva, de una cuestión de sintonía, del mismo modo que el operador de la radio hermética, en la noche densa del desierto, gira lenta, atentamente el dial hasta encontrar la frecuencia precisa ni un hertz más, ni un hertz menos capaz de traer hasta sus oídos el mensaje oculto en la estática del universo. Así el buscador contemporáneo aprende a leer los impulsos de su cuerpo y a ajustar la intensidad y la duración de sus acciones. No existe una cifra mágica, ni una receta única, solo la percepción encarnada del momento oportuno. Y es aquí donde el argumento se pliega sobre sí mismo, permitiendo que, a través de los arquetipos y los hechos concretos, resplandezca una enseñanza eterna, cada vez que la puerta del templo se abre porque fue pronunciado el nombre correcto. Lo hace gracias a esa exactitud ceremonial que no admite ni holgura ni tensión excesiva. Así, en el espacio intermedio donde vibran la conciencia clara y la disciplina suave pero perseverante, aparece ese mensajero, y con él la promesa de una transformación duradera. Como en el mito griego donde Hermes, portador de bastón y sandalias aladas, podía transitar, sin perturbarse, entre el Olimpo y el Hades. Del mismo modo, la práctica justa propicia el paso, sin choque ni ruptura, del desgaste habitual a la regeneración profunda. Es en estos intervalos de sintonía exacta donde la biología y el mito convergen, abriendo pasajes secretos entre los reinos del cuerpo y del alma. El ritmo medido convoca a irisina, al igual que el verbo adecuado llamaba, en las criptas de Saqqara, a las fuerzas invisibles que aguardaban, pacientes, el sacramento de la palabra correcta. Así, cada gesto realizado en armonía con el pulso interior se convierte en un acto de magia práctica, donde lo invisible y lo tangible entretejen una nueva urdimbre de sentido y salud. Lo esencial, entonces, no es la búsqueda frenética del límite ni el refugio en la quietud inerte, sino la entrega absoluta y atenta a esa justa medida. La fidelidad a la nota precisa del canto de Orfeo. La constancia del alba sobre el Nilo. La modulación del verbo creador sobre la piedra pulida. Lo que parecía mero ejercicio deviene, así, arte sagrado. La ritualidad del vivir. El ajuste perpetuo entre el ansia de elevarse y la aceptación de los ritmos terrestres. Solo ahí, en esa franja intangible donde cuerpo y espíritu coexisten en danza, se recibe el don inesperado, el anuncio de una nueva forma de comprenderse, de un renacer cada día, sin estridencias, en el susurro sutil de la transformación. En el pálpito de esta travesía, la fuerza alcanza su cenit, todo núcleo vibrante de la realidad, oculto bajo los velos de la apariencia. Revela su tensión íntima, su pulso resonante. Sekimtsu eleva la danza secreta en el corazón de la materia y el espíritu.
allí donde la alquimia no es solo ciencia antigua, sino oráculo viviente en la carne y el aliento. Tal como Hermes dispersaba el misterio entre los dioses y los hombres, así el flujo vital se despliega, sin barreras, permitiendo que el rastro de la luz atraviese la piedra y despierte la resina de lo eterno en nosotros. Y el cuerpo, templo vivo, ya no se acusa de ser cárcel, sino crisol ardiente donde cada célula, cada filamento nervioso, regresa a aquel instinto primordial de transformación. En la penumbra de lo ordinario, las funciones más modestas se levantan en epopeya. El pulso sangre adentro se convierte en corriente magnética. El susurro de una enzima se alza como viento solar. Aquí, la sinfonía biológica se transmuta. No son solo reacciones agotadas en la tiranía del horario, sino relámpagos sagrados que, guiados por la conciencia, desatan insospechados fuegos interiores. La energía no se compacta en el encierro de la costumbre. Estalla, se emancipa desde el sustrato físico hacia regiones donde materia y símbolos se fusionan. El sistema nervioso, antes prisionero del cansancio, despierta con la majestad de la serpiente de Kundalini, ascendiendo en espiral para fecundar el cerebro con corrientes frescas, propulsoras de vida y memoria, restauradores patrones arquetípicos de luz, así, lo que parecía limitación la simple fatiga. El cuerpo que cruje bajo el peso de los días revela su secreto de transmutación, ofrecido como iniciación perpetua, y la experiencia común del movimiento adquiere dignidad sagrada, como danzando en el círculo hermético de los sabios antiguos. Las moléculas más humildes, gobernadas por órdenes invisibles, se transfiguran. Ya no son grasa ni impedimento, sino roca pulida que arde. En sus adentros surge el oro de los alquimistas, fulgor que calienta desde dentro, trayendo lumbre allí donde antes habitaba la somnolencia de los órganos. Así, lo efímero se reencuentra con lo eterno. El impulso de moverse irradia hacia los límites del ser, derriba murallas antiguas, penetra el recinto sagrado del cerebro, ese santuario donde la mente teje sueños y recuerdos insuflando. Con cada latido, alimento divino para la conciencia, se libera el nutriente de la mente, no ya en la forma corpórea del pan ni del vino, sino en la sustancia etérea que alimenta y vigoriza a las neuronas, rehabilitando senderos olvidados, abriendo en la memoria corredores luminosos que resucitan habilidades antiguas y anhelos preteridos bajo el polvo de la modernidad. El movimiento, ese arte olvidado, consagra al adepto, lo lava y lo embellece desde dentro, mientras el mundo grita desde el afuera y las máscaras de la identidad se despliegan incansablemente. Adentro acontece el milagro silencioso. Partículas sutiles se ofrecen en sacrificio, purificando lo que ha sido corrompido por el descuido y la repetición. En esta ablución interna, las estructuras gastadas del ser caen como cortezas quebradas por el fuego, y bajo la presión amable y firme del movimiento, el yo profundo emerge, lavado de escoria, renovado en su núcleo esencial, el autófago interno, esa figura cósmica de la digestión del propio pasado, reconoce en cada desplazamiento, en cada gesto, la posibilidad de consumir lo que ya no sirve y alumbrar el vacío fértil donde lo nuevo puede crecer. El ayuno de movimiento, como los antiguos retiros de ascetas, convoca la claridad inmaculada donde el plomo existencial se funde y el oro de la conciencia reluce con mayor fulgor. Allí, en el vértice de la experiencia,
Se entrelazan las grandes vías, la biología y la alquimia, el ciclo metabólico y la transfiguración mítica, unido todo desde dentro por una hebra invisible, antigua como el fuego y reciente como la primavera. No es ajeno el lenguaje de los sabios que nombraron el chi, el prana, el fuego serpentino, cada cultura, a su modo. Supo honrar este poder invisible que recorre los canales secretos. Desentumece la carne y despierta la vigilia sagrada del alma. Esta fuerza a la vez simple y formidable no requiere símbolos ajenos ni doctrinas importadas. Su presencia es inmediata, encarnada, cruda y a la vez refinada. Como si el espíritu mismo hubiera decidido instalarse en los espacios intercelulares para recordar al ser su innata potencia creadora. En este ascenso de la experiencia interna, cada fibra muscular, cada chispa nerviosa, vibra en comunión con los antiguos coros de hermetistas, poetas, místicos del origen. La sinergia entre lo tangible y lo invisible explota como un relámpago en la noche larga. Los límites de lo personal y lo universal se diluyen. El aliento de la vida respira a través del tiempo. Levantarse, moverse, persistir. No son acciones menores, sino ritos que reescriben la memoria antigua del Logos. Ese principio creador que desde siempre ordena el caos y engendra sentido en la urdimbre del cosmos. Sentirse vivo no es solo efímera percepción, sino la consecuencia directa de siglos de alquimia y anhelo humano por ser más, por elevarse del barro y abrazar la llamarada solar del espíritu. El cuerpo, esculpido día a día en el arte del movimiento consciente, se ofrece como ofrenda a la divinidad interna. Renunciando a la pasividad, invita al fuego a morar en su recinto. La energía se convierte en palabra y la palabra en luz. La tradición hermética, tan rica en símbolos y paradojas, se actualiza aquí y ahora, en el laboratorio íntimo de cada existencia, donde los elementos se amalgaman y la conciencia florece. El mito del ave fénix redivivo se cumple sin necesidad de tragedias finales. Basta el reconocimiento del calor y la voluntad en constante ascenso. Es en este aparente milagro cotidiano, en el fuego que calcina lo superfluo y hace surgir lo esencial, donde la promesa antigua de los textos esmeralda se cumple, la materia transmutada en espíritu, el espíritu encarnado en materia luminosa. Detrás de cada transformación hay una memoria colectiva, una raíz que hunde sus fibras en los arquetipos universales. Fiora el instante cuando, al moverse, el individuo descubre que forma parte de un tejido más vasto, cargador de símbolos, encarnación de mitos, canal por el que fluyen las aguas invisibles de la tradición. El movimiento deja de ser solo una función fisiológica para devenir acto fundacional. Presencia total. Oración silenciosa en la que se disuelven los límites entre el iniciado y la fuente. Caminamos sumergidos en un océano de misterios. Y cada paso, cada estiramiento, despierta un eco en la bóveda del mundo. Sella pactos ancestrales. Reafirma el viaje infinito hacia la luz. Así, la renovación interna no es mera posibilidad, sino destino inevitable, cántico ardiente en el corazón de lo humano. Y todo confluye, como en el crisol del alquimista, en un momento de intensidad absoluta. El cuerpo y el alma, la biología y el símbolo, se reconocen y celebran. El universo interno responde con oleadas de gracia,
donde el mover la carne es arrastrar consigo milenios de sabiduría aguardando el instante de florecer. La complejidad de la vida se revela en su máxima sencillez. Mover el cuerpo es avivar el fuego, es recordar el mandato primordial, es ser uno con el misterio de los dioses y los hombres. La travesía culmina, pero el viaje nunca concluye. Hay en la luz alcanzada un llamado perpetuo a volver a empezar. En el corazón, el rumor de Thoth, el escriba inmortal, que nunca cansa de repetir. Busca hasta que lo real arda en ti con claridades que ningún mundo podrá jamás oscurecer. En el umbral donde los velos del tiempo abrazan la médula de la experiencia. El proceso de integración se revela como la urdimbre secreta que entrelaza los hilos dispersos de la existencia, transformando la dispersión en sinfonía. Vibra. En este punto, la melodía arcana donde el saber moderno y la sabiduría arcaica convergen. La ciencia revelada en los laboratorios se funde con la intuición que susurra desde los sótanos de la memoria colectiva. Cada gesto se convierte en una nueva chispa alquímica que enciende la carne y el espíritu en un ciclo incesante de transmutación. Así, la existencia deja de ser un campo de contienda entre fuerzas ciegas y pasivas, y la vida humana se inscribe en el círculo mayor de la creación consciente. Allí donde el individuo es demiurgo silencioso de su propia trama genética. Aquello que antes era vivido como línea heredada, como herida cosida a la piel por la ciega danza de los antepasados, revela ahora su plasticidad. La palabra olvidada de los antiguos alquimistas solve et coagula resuena en lo más íntimo del ADN, invitando a disolver las viejas formas para reconquistar la potencia de la libertad oculta. Porque en cada respiración profunda, en cada ejercicio de atención y movimiento deliberado, se gesta un diálogo entre la máquina genética y la voluntad solar, y el hombre deviene escriba y escribiente, sosteniendo la pluma y el papiro de su propio devenir. No es la mera escultura del cuerpo lo que se obtiene, sino la reescritura simbólica y bioquímica de la vida. Como si los mandamientos secretos sellados en la piedra fueran por fin descifrados en las crisálidas del hueso y la sangre. Los textos herméticos nos hablan del arte real, el sendero donde la materia no es un límite, sino un campo de acción y sacrificio, donde el cuerpo se convierte en templo y laboratorio del alma. Así, el movimiento consciente, no dirigido por el ego ni por la repetición ciega, sino animado por el silente impulso del nous, se convierte en la misma epifanía de la anábasis. Regresar hacia el origen transportando en cada célula el poder de la metamorfosis constante, lo que parecía destino inamovible, la herencia del linaje. La sentencia del código se muestra abierto al aliento prístino del cambio perpetuo, la fuerza viva de la autopoiesis, la claridad con que las enseñanzas de Hermés Trismegisto delinean el axioma como es arriba. Es abajo despierta la convicción de que el microcosmos personal es capaz de reflejar, modular y embellecer la armonía primordial, rehaciendo las escrituras biológicas en un acto de creación consciente. Emergen entonces las imágenes de las escuelas egipcias, donde los hierofantes instruían a los neófitos en la danza sagrada de la integración. No bastaba conocer la teoría de los dioses o el esqueleto de los ritos, sino que era preciso encarnar el símbolo, hacer de cada movimiento una constelación de sentido. El cuerpo,
modelado por el movimiento ritual, tejía puentes invisibles con el arquetipo divino, y la carne respondía lentamente al llamado del espíritu, grabando en su memoria la huella del infinito. Similarmente, la epigenética moderna, descubriendo que la voluntad y el entorno pueden modular el dictado de los genes, confirma en un idioma científico lo que los alquimistas ya sabían. La piedra filosofal es una conquista de integración, un acto de amor y dominio, donde el plomo de lo heredado se transmuta en el oro de la autodeterminación. La travesía interior se convierte entonces en un rito iniciático, y tomar conciencia de las fuerzas que operan en nuestros estratos genéticos convoca la figura del dios Thoth, el scriptorium de la creación, quien anota con pluma de fuego el saldo secreto de cada acto. No se trata ya de quedar presos en la red del destino, sino de aprender el arte de la reescritura continua, de dialogar con los oráculos del silencio. En este nivel de integración, la salud, la juventud, la energía no son pretéritos regalos, sino logros tallados día a día en la alquimia de la autopercepción. El movimiento consciente se revela como liturgia transformadora, cada respiración, cada secuencia de gestos corporales. Es una oración sin palabras donde se intuye no solo la belleza efímera de la forma, sino el renacer constante de la intención creadora. La perspectiva gnóstica, entrelazada con la visión hermética, disuelve la división entre espíritu y materia. La integración profunda implica instaurar una alianza sagrada entre las potencias ocultas del ser, la sombra y la luz, la programación heredada y la visión del águila interior, allí donde el inquisidor se encontraría con la fatalidad. El iniciado reconoce el tablero móvil de la alquimia. Nigredo, albedo, rubedo, los grandes estados de la transformación interna, se reflejan en el misterio biológico de un cuerpo que puede dialogar y transformar sus propios códigos a través de la conducta, el ritual y la devoción. En ese microcosmos sagrado, salud y juventud dejan de ser accidentales, la consecuencia de favores ciegos o condenas invisibles, para volverse frutos maduros en el jardín de la autoconciencia. El acto de integrar es, al fin, el arte de ensamblar la multiplicidad en la unidad, de reconciliar las corrientes profundas que habitan bajo la superficie ilusoria del yo ordinario. No es simple suma de informaciones o hábitos, es el despertar a una respiración universal, un pulso que vibra en todos los tiempos y cuerpos, dejando entrever que la libertad última se alcanza solo cuando la acción se hace sacramento, cuando la voluntad penetra la materia y la eleva a un estado solar. En este recorrido, cada ser humano deja atrás la pasividad de la víctima y se convierte en sacerdote y alquimista de su microcosmos. La conciencia adquiere peso y densidad, como oro sutil destilado en los retortas interiores, y el relato vital se torna crónica de integración. Pasado y presente se reconcilian en cada célula, y el futuro brota no como repetición, sino como posibilidad pulida por el cincel de la intención. Aquí, la libertad no es ausencia de límites, sino la maestría de transformar cada límite en portal, cada herencia en semilla de creación. El camino de la integración no tiene fin. Es vértigo y anhelo, promesa y revelación. En la alquimia viviente de la autopoiesis, donde símbolo y biología se entrelazan, el ser humano por fin recoge el cetro del poder sagrado, y cada acto, cada pensamiento, cada hebra de movimiento consciente,
restablece el equilibrio del cosmos en miniatura y deja escrito, en la invisible tabla de esmeralda interior, el misterio triúnico de su propio renacimiento. Al final de toda búsqueda, cuando la luz ha danzado largamente sobre el rostro apacible de la noche, se asoma la puerta silenciosa de lo desconocido. Es allí, justo en el umbral entre el último suspiro del ayer y el primer latido del mañana, donde la conciencia se descubre a sí misma, raíz y copa, cielo abierto y templo secreto, el espíritu, tras haber rastreado huellas antiguas y seguido ríos que se repliegan en sí mismos, se detiene. Se detiene, sí, pero no porque haya alcanzado la cima, sino porque ha comprendido la hondura de la llanura, el suave poder de un paso menudo, un gesto pequeño, un susurro dirigido al propio ser en la intimidad del crepúsculo invisible. Aquí el hermetismo no se presenta como llave final, sino como aire renovado que circula en las cámaras interiores. Las enseñanzas de Thoth, el Dios que se esconde en los pliegues del tiempo y en la tinta de las ideas, susurran que cada comienzo verdadero reside en el silencio interior, en el instante en que el buscador acepta la exquisita simpleza de tomar contacto con su propia esencia, sin prisas ni adornos, como un alquimista que contempla, con reverencia y paciencia, el lento movimiento de la transmutación. Comprendemos aquí la importancia de los inicios humildes. No es el gesto grandilocuente ni el prodigio externo, sino la constancia sencilla, la respiración atenta, lo que abre grietas de rescate en la prisión del olvido. ¿No es acaso el cuerpo, según el misterio antiguo, un nudo sagrado entre la materia y el espíritu, un santuario móvil donde los anhelos del alma se hacen carne y los impulsos del mundo encuentran eco? El símbolo del templo, repetido hasta el cansancio en las arenas de Egipto, en el mármol pulido de Grecia o en la soledad de los doyos orientales, vibra en una verdad unánime. Ahí, dentro, en lo cotidiano, reside la luz más alta, esperando ser encendida sin prisa y sin estrépito. La sabiduría del Este, silenciosa y paciente, se enlaza con la mirada penetrante de Occidente, y en ese abrazo de filosofías, el ser humano descalzo sobre la tierra siente el pulso de lo eterno reverberar en su carne. Como las antiguas serpientes que mudan su piel para renacer, cada uno de nosotros puede elegir la delicadeza del primer gesto, el pequeño movimiento cargado de intención, un estiramiento al alba, un instante de silencio sostenido, una caricia a la respiración, un rezo sin palabras dedicado al templo que habitamos, allí donde la mente razona y el corazón siente. Hay una corriente de oro líquido que solo puede percibirse cuando regresamos a lo elemental, a la magia de lo sencillo, a la danza olvidada del cuerpo consigo mismo. No hay atajo ni milagro más poderoso que ese. El ritual discreto de hablarse con ternura, de decirse y recordarse en cada célula: este es mi templo, aquí reside mi divinidad mistérica. Los viejos sabios, en sus noches silenciosas bajo la bóveda estrellada, comprendieron que el sendero hacia lo alto es un sendero hacia lo hondo. No hay ascenso sin arraigo, ni vuelo luminoso que no surja antes del humilde contacto con la raíz. La integración de los polos, la alquimia de luz y sombra, requiere esa ofrenda diaria de presencia. Elegir, músculo a músculo, pensamiento a pensamiento, acción a acción, honrar el santuario vivo que nos sostiene. Así,
El movimiento cotidiano, quizá imperceptible para quienes buscan el trueno, se convierte en rito sagrado, en alquimia constante, en mensaje cifrado que solo el iniciado sabe descifrar, en el agua que se ondula, en el aire que se cuela, en la piel que se estremece. Ahí vibra la frecuencia de los dioses antiguos. Al conjugar oriente y occidente, sueños y vigilia, surge una síntesis limpia, la simplicidad como poder. No hay gesto perdido ni instante trivial. Cada acto mínimo, cuando es consciente, es abertura a lo ilimitado. Cada paso honesto, aunque diminuto, eleva la frecuencia del alma y convoca la promesa del renacer. El temple está en lo invisible, en la constancia sin triunfo, en la devoción sin espectadores, en esa soledad plena donde no estamos aislados, sino profunda y secretamente reunidos con lo esencial. Es ese misterio el que sostiene al universo, la gratuidad del ser, la humilde alegría de existir y de modelar la propia forma, hondamente, con cada respiración, como un alfarero divino modelando la arcilla de sí mismo. No hace falta grandes puentes, ni ceremonias pomposas. Basta el arte de atender a lo inmediato con mirada límpida. Basta elegir, cada día, recobrar el diálogo amoroso con el cuerpo, murmurando internamente la certeza de que es un altar vivo, testigo insomne del viaje interior, cómplice fiel de la trascendencia, quien respira con respeto, quien camina con presencia, quien se atreve a sentir el pulso de la sangre y el temblor de su hueso. Ya está iniciando el ciclo de una nueva vida. De este modo, la regeneración no se convierte en promesa abstracta, sino en experiencia que germina lentamente en el silencio, abriéndose paso como la brisa matinal entre los muros de un templo antiguo. La puerta hacia lo sutil permanece entreabierta para aquellos que, sin temor, se acercan con sencillez, sin miedo al despojo, sin ansiedad por el final ni la revelación inmediata. Porque en la continuidad del pequeño esfuerzo, en la devoción al propio cuerpo, en el gesto cotidiano desprovisto de artificio, va resplandeciendo una juventud inextinguible, una vitalidad sin nombre que no depende del reloj ni del paso de las estaciones. Esto es rejuvenecer. En el sentido primordial, es regresar a la fuente, a la raíz desnuda del sentir. Es redescubrir cada latido como un misterio compartido entre la carne y el infinito. Y así, en la vibración última de cada célula, brota la pregunta que hará que el sendero continúe desplegándose más allá de las palabras y los símbolos, como invitación sutil a la práctica diaria, silenciosa, significativa. Eres capaz de sentir, en la humilde danza de tu propio cuerpo, la melodía secreta de ese templo que eres. Déjate resonar en esta experiencia y comparte, si lo deseas. Tu presencia en este espacio virtual, el viaje apenas comienza.